Pues les damos la bienvenida en un nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros. Ya saben, ese libro que empezamos a escribir pues a principios del pasado año, 2020, en una de las épocas de los Perfiles Valdepeñeros, porque anteriormente hubo otras. Y nos hemos trasladado a la UNED, al centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que lleva el nombre de pues un hijo de Valdepeñas, pedagogo, Lorenzo Luzuriaga, y queremos que el protagonista de esta semana sea su director, Pedro Jesús Sánchez Muñoz, que es director de este centro de la UNED y que también es doctor en químicas. Pues Pedro, gracias por haber querido compartir este capítulo de Perfiles Valdepeñeros y gracias por dejarnos tomar parte de tus posesiones. No, hombre, gracias a vosotros, gracias a ti, y para mí un honor formar parte de este, como tú llamas, libro, en el que personajes y personas tan entrañables de nuestra ciudad están formando parte. Para mí realmente es un honor. Muy bien, pues vamos a saber cuándo nace y si nace en Valdepeñas Pedro. Bueno, pues yo nací hace 60 años y unos días, aquí en Valdepeñas, muy cerca de aquí, en una clínica que ya no existe. Mi madre iba a dar a luz en casa, como antaño se hacía, sí. Pero yo ya entonces debía ser rebelde y no quería salir, o salía mal. Y mi madre, según contaba ella, con la cabeza coronada, ya o algo así, se echó a la calle con unos vecinos y algún viajante que estaba en tienda de mi padre, la llevó en un coche a ese hospital que estaba muy cerquita, y allí nací. ¿Y qué te refieres, al sanatorio de Don Masi o qué? Exactamente, ahí. Y ahí nací, y por eso viene mi nombre. Por eso yo me llamo Pedro Jesús, porque mi abuelo era Pedro, habían decidido que si era niño iba a ser Pedro, pero nací medio muerto. Parece ser que en aquella época, cuando un niño iba a morir, lo bautizaban rápidamente para que no fuera el nimbo y tal, y le ponían Jesús. Y si era niña, María. Era un bautismo, una cosa de aquella época. De aquella época. Cuando, por fin, no debí morir, porque aquí estoy, y bueno, pues le dijeron a mi madre que podía cambiar el nombre. Mi madre, muy católica, dice, no, Jesús lo ha salvado, mantenemos Pedro Jesús, y de ahí viene mi nombre. Qué cosa más 1961. Bueno, y entonces, ¿dónde vivíais? Porque ya sabemos que el nacimiento fue muy cerca de donde nos encontramos, prácticamente una calle paralela, pero ¿dónde vivía la familia entonces? Pues en una casa de vecinos, de las que en Valdepeñas había muchas, en la calle Unión. Yo de ahí no tengo recuerdos, vagos recuerdos. Yo creo que son estos recuerdos inducidos por lo que te cuentan. En una casa de vecinos, parece ser que el aseo estaba en el patio, y a los 2-3 años, mi padre compró un piso como se compraban por letras. Sí. No era hipoteca, eran letras. Firmaba la letra y iba al cobrador del banco con la letra. Pues en la plazoleta Balbuena. Entonces, mis primeros recuerdos son la plazoleta. La plazoleta Balbuena. La plazoleta Balbuena, con tierra, con unas parras preciosas. He visto alguna foto de aquella época y la plazoleta era otra cosa. Claro. Había el bloque que hay dentro de la plazoleta, donde yo he vivido hasta que me casé, y un bloque enfrente. Sí. Hicieron, los demás eran casas bajitas, y muy bonitos recuerdos de esa plazoleta. ¿Y a qué colegio vas después de, cuando te incorporas al mundo escolar? Pues sí, había ahí una academia en la calle Juan Alcaide, de Doña María. Exactamente. Fíjate que era vecina nuestra, en el bloque de pisos. Nunca he recordado el apellido de esa mujer, pero era Doña María. Y en esa academia empecé, pues eso, mis primeras letras. De ahí fui ya a Jesús Castillo. A Jesús Castillo. Y fuimos... O sea, te pillaba un poco lejos, ¿no? Sí. Lorenzo Medina te hubiera pillado más cerca, por ejemplo. Pues incluso no lo sé. A lo mejor Jesús Baeza. Pues seguramente, pero no sé por qué razón, porque claro, entonces yo tendría los 8 o 9 años, a mí donde me dijeron, allí fui, y terminé en Jesús Castillo. Y éramos la primera promoción de lo que aquello era la EGB, Educación General Básica, la primera promoción de la EGB. Y ahí fuimos abriendo camino. ¿Y qué profesores recuerda Jesús de...? Pues, fíjate, don José, que me daba lengua.
el de matemáticas, que era muy bueno, que no me acuerdo, y que aún hace poco falleció, yo creo. No tengo, la verdad es que no les tengo la cara, fíjate, cierro los ojos y tengo la cara, pero no recuerdo así muchos nombres. Es normal, que han pasado don años. Cecilio Muñoz, Que sería vecino tuyo, era vecino incluso. mío en eso. Y luego su hermano, don Jaime Muñoz. Y tal, esa gente, recuerdo. Era la que estaba entonces en el colegio. Sí, sí. En el colegio. Bueno, don Jaime estaba en preparatoria en el instituto, que me fui un año antes a preparatoria y empezó la general básica y tuve que volverme a hacer sexto, séptimo y octavo de GB. Sí, que equivaldría ahora con el, pues yo qué sé, la secundaria. La secundaria. Puede ser. Sí. Bueno, y entonces, pues ya lo has dicho, Pedro, te vas desde el Colegio de Jesús Castillo a prepararte para inmatricularte en el Instituto Bernardo de Balbuena. En Bernardo de Balbuena. Y allí permaneces hasta que haces el COU. Hice entonces, sí, era COU. Era COU, porque también éramos los primeros. PREU fue el curso, eso, anterior. El BUP, aquella gente. Aquella época fue preciosa, ¿sabes? Sí. Fue preciosa, fue muy bonita, porque es que coincide esa época, mis coetáneos se acordarán, con la transición. Ya. Entonces, yo recuerdo con la transición incluso. La muerte de Franco. La muerte de Franco. Yo recuerdo que cuando llegamos al instituto estaba cerrado y ponía que se suspendían las clases. Exactamente. Yo recuerdo la muerte de Franco, que para mí, pues a esa época pues, no teníamos muchas ideas políticas. Eso es lógico. Las ideas políticas que pudiéramos tener eran las inducidas por nuestros hermanos mayores o por nuestros padres, si las teníamos. Pero yo recuerdo ir para allá y ver compañero volviendo, que no hay clase, que se ha muerto Franco. Sí. Y aquello... Y hubo días de... bastantes días. Volverse para atrás y tal. Hubo cierto miedo en algunas familias. No salgáis, como si tuviera tal. Afortunadamente aquello, fíjate, es una historia reciente, muy reciente. Para la gente jovencita, a lo mejor ni sabe quién es Franco, pero se vivió de una manera muy tranquila. ¿No? Sí. Muy normal. Muy normal. Como algo esperado. Sí, sí. Algo esperado. Sí. De aquella época, fíjate, me acaba de venir a la memoria otro nombre del que no me acuerdo, que era el Sereno. ¿Tú te acuerdas de los serenos? Yo, claro. El Sereno. Que porque ya empezábamos a tener 16, 17 años y llegábamos algún día un poco tarde y tenías que llamar al Sereno para que te abriera el portal de tu casa. Había varios, Lucio, Serafín. Yo no recuerdo, pero el Sereno de allí que se iban en dirección a la estación de Renfe entonces, o de autobuses, no sé por qué, pero pasaban por las calles y tal, y luego ya se iban llevaban el chuzo colgado y todas esas cosas. Pues de aquella me ha venido a la memoria el Sereno. Esa época luego ya desaparecieron. Bueno, y entonces terminas COU, Pedro, ¿y qué sucede? ¿Ya te vas a hacer estudios superiores? Sí, yo empecé la carrera de químicas en el año 79. En el 79 me fui, entonces era el Colegio Universitario de Ciudad Real. No existía la Universidad de Castilla-La Mancha, pero ya había un colegio universitario que había hasta tercer curso de químicas, hasta tercer curso de filologías, de alguna filología clásica y de algunas carreras muy pocas. Sí existía ingeniería técnico-agrícola, magisterio, había muy pocas cosas en Ciudad Real y era solamente hasta tercero. Dependía de la Complutense. Pero en primer curso, pues esto, que llegas con la edad de 18 años fuera de tu casa, fracasé estrepitosamente. Mi hermano mayor era químico y estaba en la Complutense de ayudante y digo, me voy a hacer segundo a Madrid, a ver si a la sombra del hermano mayor aprendo a estudiar. Y hice segundo ya en la Complutense, ya terminé la carrera en Madrid en la Complutense y esa fue mi carrera universitaria desde los 3 años, porque yo creo que la carrera universitaria empiezas cuando empiezas a escribir y a leer, y la terminas a los 25 años. Por eso yo cuando veo un chico joven ahora digo 15, 16 años, digo no te preocupes, te quedan nada más que 10 años para terminar. ¿Y durante tus estudios allí en la Complutense realizas el servicio militar o no? No, no hice eso porque yo me fui a Madrid y ya estaba saliendo con la que hoy es mi mujer, con Isabel. Entonces, algunos compañeros hicieron las milicias.
Y era muy atractivo porque, bueno, incluso ganabas un dinerillo en la segunda Sí, época, claro, y esas cosas. y ibas de suboficial o Claro, oficial. te podías yo tengo compañeros que hicieron alférez, incluso tengo un compañero que se quedó, que era médico, y ya se quedó, y ha Ya hecho se la quedó. carrera militar como médico. Pero claro, eso suponía, muy jovencito, estar todos los veranos Sí, claro. sin ver a la novia. Sí. Entonces decidí hacer las milicias normales, pedí prórrogas, hice la mili con 6 o 7 años más que los compañeros de aquella época, que estábamos allí en aquella promoción de la mili, estábamos 5 o 6 con 25 años, y el resto 18. 18. Y claro, yo creo que es fácil de entender, entre 18 y 25 hay la misma diferencia de edad que entre 50 y 57, pero no hay la misma diferencia de vivencias. Claro. Entonces estábamos los 4 o 5 que teníamos 25 años y los otros eran niños para nosotros. ¿Y dónde fue? En Vicálvaro, en artillería. En artillería. En artillería, hice la mili. Y allí terminas y haces oposiciones, te incorporas ya al mundo laboral. Ahí terminé la milicia en el 2000. No, perdón, ¿cómo va a ser en el 2000? La memoria. Sería el 80 a finales, el 86, 80 y tantos, sí. El 86. Por la trayectoria tuya. En el 86. Y en el 86, le he pegado 20 años de salto. Ojalá. En el 86, y yo firmo una oposición, porque un compañero mío había aprobado una oposición. Bueno, pues yo, déjame los apuntes. Y en 3 meses me pongo a estudiar la oposición. Suspendí también estrepitosamente, porque una oposición no son 3 meses, mucho más de 3 meses. Y me di cuenta que no, que eso no era, que eso había que estudiar muchísimo más. Entonces me surgió la posibilidad de trabajar, pidieron un currículum en el Consejo Regulador del Queso Manchego. Entonces, que estaba aquí la sede en Valdepeñas. El Consejo Regulador del Queso Manchego llevaba unos años en Valdepeñas, que estaba dentro de lo que hoy es el Cersira, donde luego... Sí, ahí en la avenida del Vino. Exactamente. Ahí entré como químico a media jornada. Y bueno, ahí empecé a trabajar. Estuve 3 años, bueno, salió una oposición de la Junta de Comunidades, que había una plaza de químico en Tomelloso, en lo que antaño era Escuela de Capacitación Agraria, después se llamó Aras y Lipicán, y había una plaza de investigador en química. Y es así, algo como la enología, sí, más o menos. Era en el mundo de vinos, pero era para trabajo de investigación. Esa sí la preparé muy en serio, muy en serio. Ya tenías más edad, tenía más vivencias, y tuve la suerte de probar esa oposición. Sí, como una enológica, sí, más o menos. Bueno, ahora luego ya te incorporas a la UNED. ¿O todavía? Un poco antes. Un poco antes, Es que, claro, hemos saltado lo más importante. Que mi primer trabajo, lo que pasa es que los tutores no son asalariados, son becarios de colaboración, fue en la UNED. Eso fue pero en antes el año del 87. ¿Antes del queso manchego? Antes del queso manchego. Yo entro a trabajar en el queso en el 88 y en el 87, de profesor en octubre, tutor, gano la plaza de profesor tutor. También con la inmensa suerte de que piden una rama de la carrera de químicas minoritaria. Necesitaban un químico analítico. Y claro, yo era un chaval, yo tenía 25 años, tenía un currículum, pues eso, había hecho 3 cursillos y 3 cositas, un mini trabajo de no sé qué, y pongo el currículum y no que fuese el mejor químico analítico que se presentó, es que fui el único. Los demás eran químicos orgánicos. Tal. Y entonces yo por eso siempre cuando en el mundo me dicen, ¿tú eres químico? Digo, no, yo soy químico analítico, porque le debo mucho al apellido analítico. Efectivamente. Bueno, antes de concluir la primera parte de este perfil que estamos manteniendo con Pedro Jesús Sánchez Muñoz, director de la UNED y doctor en química, me gustaría ahondar un poquito en tus raíces familiares, porque aunque tú nacido aquí, pero tus padres no fueron nacidos en Valdepeñas. Cuéntanos un poco esa interesante historia que en alguna ocasión ya hemos conocido por tu parte y que es realmente pues bella, interesante. Sí, yo, mira, recuerdo cuando mis padres hicieron las bodas de oro. Bueno, pues decidimos regalarle un álbum familiar, que es una cosa, con fotos, y me tocó a mí
escribir el prólogo. Yo no soy hombre de letras, pero sí que empecé diciendo, todo empezó en una misa en Beas de Segura y empezaba así. Y esto voy a intentar explicar brevemente lo que significa. Mi padre nace en Bailén. Nace en Bailén. Pero a los muy pocos meses se van a Úbeda, ¿no? Entonces, mi padre se va la familia a Úbeda. Sí, mi padre es de Úbeda. Mi padre es de Úbeda y, bueno, en aquella época, los años 40, le toca el servicio militar, que entonces eran 2 años o más. Sí, por lo menos sí, 2 años fijo. Seguro. En Sevilla, hace el primer periodo de instrucción en Sevilla, le ofrecen irse de meteorólogo. Mi padre era dependiente de un comercio de tejidos, pero dice, yo me ofrezco, porque no se querría ir a otro sitio, África o alguna cosa así. Claro. Entonces se va de meteorólogo a un pueblo de la sierra, cerca de Úbeda, que es Beas de Segura. Cerca, son 50 o 60 kilómetros, eso eran 2 o 3 horas en aquella época, seguramente. Ya lo creo. Porque los autobuses iban a ese ritmo. No, y las carreteras. Y las carreteras que había. Sí, en la sierra, pues más todavía. Pues en Beas de Segura, él es el meteorólogo, el único soldado en Beas de Segura. Que era del Ejército del Aire. El Ejército del Aire. De ahí la función de meteorólogo, para mandar luego informes para los vuelos. Exactamente. Lo único que tenía que hacer era 2, 3, 4 veces al día mandar un telegrama diciendo despejado, viento media al viento, nada, 4 cosas, pero que les haría falta en su unidad. Sí. Bien. Para la carta de vuelo era necesario. Exactamente. Entonces, pues como se aburría, montó una tienda. Él montó la tienda y era Ángel, el de la tienda nueva. El de la tienda nueva. Esto engarza con la historia de mi madre, que es de Beas de Segura, era de Beas de Segura, pobrecita, y que era muy religiosa, muy religiosa. Ella, su tío era el párroco de Beas de Segura, había muerto en la guerra civil, tenía otra tía que era monja carmelita, era muy religiosa. Ella decía que ella iba a ser monja, o si conocía al hombre de su vida en la iglesia, que entonces a lo mejor sí. Bueno, esta es la historia que me cuentan, yo no estaba, claro. Y se conocieron en la iglesia, en un pueblo pequeñito, la única iglesia, pues se conocieron en la iglesia. Y ahí nació la historia de amor entre mi padre y mi madre en Beas de Segura. Y aquella tienda, mi padre tenía un hermano mayor que tenía una ascendencia importante sobre él. Le dijo, Beas de Segura no es una ciudad con proyección. Hay una ciudad que yo conozco porque él viajaba en aquella época, que es Valdepeñas. Un tío tuyo. Un tío, el hermano mayor de mi padre Evaristo. Valdepeñas es una ciudad tal, sé que hay un negocio que traspasan. Entonces, como Evaristo, hermano mayor de mi padre, tiene un cuñado que es Ramón, que también estaba en ese mundo de dependientes de la confección y de eso, los dos con 20 y pocos años, cogidos de la mano, uno de su hermano, mi padre, otro de su cuñado, mi tío Ramón, vienen a Valdepeñas y montan el negocio en la calle de las Escuelas, donde pasaron desde los años 50 50 y tantos años en el mismo sitio. Tejidos Ángel, Tejidos Ángel, los Angelitos. Los Angelitos, los Angelitos, conocido toda la vida de Dios, los Angelitos, que es una cosa que además a mi madre le molestaba mucho cuando me decían, ¿tú eres hijo de los Angelitos? Y decía mi madre, no, es hijo de Ángel. Claro. pero fíjate que no eran concuñados, Ramón y Ángel, mi padre y mi tío Ramón, yo digo mi tío Ramón, eran concuñados, pero claro, vienes de Úbeda, los dos, Valdepeñas, no conocen a nadie, se casan los dos, justo nada más abrir el negocio, nos hemos criado juntos, para mí es mi tío Ramón, que falleció hace un par de años solo, con 90 y muchos años y una cabeza brillante, y para mí mi tío y sus hijos son mis primos, Pedro Ugarte, o sea, somos... Y sí, como familia. ¿Y qué recuerdos tienes tú de ese establecimiento? ¿Cuántos años duró, has dicho? 50 y muchos años. Qué bárbaro. Que toda su vida ahí. Laboral larga. Sí. Laboral larga. Además eran muy apreciados aquí en Valdepeñas. Sí. Bueno, te lo digo, yo era un pequeño como tú, en aquella época cuando los primeros recuerdos, pero que allí tenían un gran negocio. Sí, bueno, ellos, la verdad es que yo tengo el recuerdo de el mostrador,
El mostrador lo tengo yo en mi casa, porque cuando traspasaron el negocio, al final el mostrador era una cosa muy, muy querida y me lo llevé a mi casa. Tengo sitio, afortunadamente. Pues sería de esta altura, más o menos, de esta mesa. Sí, sí. Y yo recuerdo estar agachado así. O sea, yo he visto el mundo a través de ese mostrador, así. Pues yo me diría 1 metro. Y he estado muchas horas. Allí en el comercio. Muchas horas. Hubo un momento en mi vida, antes de aprobar esa oposición, en que ya mi padre estaba solo en el negocio, él se quería jubilar y nos planteamos, Isabel, mi mujer y yo, quedarnos con ese negocio y abandonar la carrera. Porque a mí es que me gustaba el trato con... Y además era un negocio pausado, nunca fue un negocio que pretendiera grandes cosas, no, mi padre se conformaba con vivir más o menos bien y nunca se metió en grandes proyectos. Y tenía una clientela consolidada y sí que había en ese negocio, había para vivir perfectamente de ese negocio. Pero, sí, de hecho, vivisteis dos familias amplias. Sí, y de ahí, eso sí, en aquella época muy ahorradores. Claro. Tus padres, los míos, todos los que tengamos nuestra edad sabemos que nuestros padres sabían ahorrar y estirar un duro hasta el último céntimo. Gratos recuerdos, ¿no?, para concluir esta primera parte. Bueno, pues si te parece, Pedro, Jesús, vamos ahora a hacer un breve paréntesis y de inmediato nos metemos ya pues un poco en lo que es el día a día de, bueno, cuando accedes a secretario, luego a director de centro asociado, cuál es tu día a día actualmente, qué número de alumnos, en fin, un poco ya un repaso al lugar del que nos acoge, que es este antiguo Banco de España, y desde hace ya muchos años pues el centro asociado a la UNED, Lorenzo Luzuriaga, con sede en Valdepeñas, centro provincial. ¿Te parece, Pedro? Me parece perfecto. Bueno, pues ya estamos en esta segunda parte, perfil valdepeñero, protagonista de esta semana, Pedro Jesús Sánchez Muñoz, director del centro asociado a la UNED y doctor en química. Hemos, pues si se hubiera incorporado algo más tarde, aunque ya saben que este programa se ve en varias ocasiones a lo largo de esta semana, pues si se han incorporado, como decía, un poquito más tarde, hemos tratado su vida personal y también familiar. Y ahora ya nos vamos a centrar en lo que es la profesional. Es decir, Pedro, que nos quedamos más o menos, antes del capítulo familiar, en que de profesor tutor tú entras aquí en la década de los 80 para arriba. Sí. A finales de los 80. En el 87. En el 87. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué sucede? Bueno, yo era profesor de química y cuando llego aquí, como te he dicho antes, mi único trabajo era la UNED. Entonces me ofrecen dar las químicas analíticas, que era la plaza que salió, y dar otras asignaturas. Yo digo que sí a todo. Digo que sí a todo porque un tutor cobra por el número de asignaturas que imparte. Ya. Entonces... Cuanto más imparte... Exactamente. Ten en cuenta más que... sueldo. Claro, en esa época mi mujer trabajaba, mi novia entonces trabajaba, pero tenía un sueldo bajo. Y con lo poquito que ganaba un profesor tutor, entre los dos nos juntamos y en el Primi 2, a tomar café a mediodía, exactamente, y sumamos, decimos, 1.200.000 pesetas, 1.200.000 pesetas entre los dos, con las extras incluidas. ¿Nos casamos? Nos casamos y nos vamos a decírselo a mi suegro, que yo nunca se me olvidará la cara de mi suegro el sábado, domingo, que nos casamos. El hombre, qué alegría, llevamos 7 años novios o así, qué alegría. Cuando, esto era octubre, en diciembre, el hombre cambia la cara y dice, ¿de este año? Sí, de este año. Pasó por su cabeza. Sí, claro, lo que suele pasar. Pasó por su cabeza, porque qué prisa. Muy ligero, no. La entra la prisa. En diciembre fijamos la fecha, el último sábado que había clases, para no perder clases, y el 19 de diciembre del año 87 nos casamos. Luego no tuvimos hijos, ni hemos tenido por decisión propia, y así empieza mi vida aquí en la UNED. Yo a la UNED le debo muchísimo. Estuve muchísimos años de profesor tutor, ya mientras tanto, porque de tutor no se podía vivir, o se vivía si tu mujer trabajaba. Entonces yo era ama de casa, porque dábamos clase los sábados entonces. Ya, claro, para hacer posible presencia. Sí, entonces eran los sábados. Y bueno, pues yo el resto de eso era ama de casa, hasta que empecé a trabajar en el Consejo del Queso, como te contaba antes. Y ya empecé tal. Bien, yo tenía mi vida profesional, aprobé mi oposición
Y en un momento determinado me llama Esteban. Esteban era el secretario, Esteban García Romero, el secretario del centro, Sí, señor. que era químico también, que había sido alumno mío y teníamos bastante amistad. Y me llama y me dice, oye, yo voy a dejar la secretaría, he hablado con Salvador, le he hablado de ti, yo no sé si a ti te interesa o no te interesa. Digo, me pillas así. Me vengo a hablar con Salva, aquí al lado. Sí, donde tenía el despacho él. despacho aquí. Y bueno, pues, llegamos a un acuerdo, decimos, vamos a probar, si nos aguantamos el uno al otro, pues trabajamos juntos, pues era un cargo de confianza. Entonces era solamente por las tardes, 2003, año 2003. Y nos debimos aguantar porque hasta el 2018 estuvimos juntos, el de director y yo de secretario, hasta que Salvador se jubila en 2018 y bueno, pues me ofrecen ser el director y pues para mí un honor, Claro. porque yo digo que esto es un trabajo de 60, 70 horas a la semana, es verdad, pero es un trabajo muy bonito, muy gratificante, sin sabores, como todos los trabajos, ¿no? Pero de vez en cuando tienes la satisfacción de ver un alumno que termina una carrera, que no tiene que ser alumno tuyo, de tal, y que llega al despacho y te da las gracias, porque si no, pues por vosotros, y dices, qué bonito, o sea, si no es por la UNED, si no es por vosotros, yo no hubiera podido hacer realidad mi sueño, y dices, para esto merece la pena, para esto, y esto no debemos olvidarlo, para esto estamos aquí, para hacer posible el sueño de gente que sin la UNED no podría realizarlo, porque no todo el mundo puede irse a estudiar fuera. Claro. Y esa es mi vida aquí en la UNED. Desde el 18, es decir, que vamos ya para 3 años de director. 3 años y un mes. Y bueno, ¿cuáles son las funciones, Pedro Jesús, de un director de un centro asociado provincial con cabecera en Valdepeñas? Pues de todo. Mira, es que tú sabes que en nuestro centro somos muy pocos trabajadores y además, por desgracia, a principios de este año falleció una persona entrañable para la UNED, que es Eliseo. Sí. Por la legislación actual nosotros nos vemos imposibilitados de sustituir. Bueno, hay una ley que dice que los consorcios públicos tienen que nutrirse de funcionarios de los entes consorciados. Vete tú a pedirle a la Diputación o al Ayuntamiento que te ceda un personal. Esto a lo mejor cuando salió esa ley se veía viable, pero es que tampoco ellos están pudiendo cubrir las plazas. Entonces aquí estamos, por eso digo, ¿cuáles son las funciones? Pues de todo. Pero la función más importante, pues no importante, todas son importantes, es la representación del centro, es estar en contacto permanente con Madrid, es estar en contacto con cada uno de los territorios que están consorciados. Nosotros tenemos una extensión en Alcázar muy importante, en Puerto Llano muy importante y recientemente en Tomelloso. Entonces es una cosa que hay que aprender. Tú no eres el director del Centro Asociado de Valdepeñas, eres director del Centro Asociado de la provincia. De la provincia. Y pues eso, viajando por la provincia mucho a Madrid, antes de que el virus nos obligara a reunirnos por televisión, que es una cosa horrorosa. O sea, las reuniones yo creo que tienen que ser presenciales y algún día volverán a serlas. Hombre, ojalá que sea así. ¿Con qué número de alumnos contáis en la actualidad? Estamos hablando, bueno, pues de un curso ya iniciado, el 2021-2022. No, bueno, o 2020-2021. Tenemos este curso, lo hemos cerrado la matrícula en 1.800 alumnos. Que es el número que tenemos que intentar mantener a toda costa, estar ahí alrededor de los 2.000 alumnos. Tuvimos un pico en la anterior crisis de hasta 3.000 alumnos, pero era un pico ficticio, era un pico provocado por una crisis que echó a mucha gente del mercado laboral y que se refugió de alguna manera en la universidad. Estábamos convencidos de que eso no era, porque si te vas al histórico, nosotros hemos andado siempre entre 1.500 y 2.000 antes del año 2005, y es a lo que volvemos, 1.500, 2.000, dada la población que tiene nuestra provincia. Claro. Dado también que
el número de universidades ha crecido y que la natalidad ha bajado muchísimo. Es decir, ver cómo va bajando este número paulatinamente, si lo comparas con tu entorno, te tienes que sentir contento con tener este año un 20% más que el año pasado. Bueno, y ya nos has hablado de los centros adscritos al de Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas. ¿El más antiguo es quizá el de Alcázar o Puerto Llano? Primero fue, lógicamente, Valdepeñas, bueno, sí. 1979, hicimos 40 años hace muy poco. Después fue Alcázar de San Juan. A los 4 o 5 años, Alcázar, yo es que no lo sé de memoria bien, pero Alcázar sería en el 80 y tantos. Después fue Puerto Llano y recientemente, ya te digo, Tomelloso, que fue en el 17, en el 19. 2019, sí, hace un par de años. ¿Y cómo ha evolucionado, Pedro, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia? Porque nos has hablado de un número bastante elevado de alumnos y alumnas. Bueno, nuestra universidad fue pionera ya en los años 70 en usar algún tipo de medio tecnológico, lo que había en los años 70. La Universidad Nacional de Educación a Distancia hace 50 años el próximo año, nace a nivel nacional, nace en el 72 y celebramos el 50 aniversario el año que viene, que además intentaremos darle mucho bombo porque es un número muy bonito para una universidad, la única universidad estatal pública que queda. Medio siglo. La nuestra. Bien, pues desde el principio tiene vocación de... ¿Cómo? Pues eran programas radiofónicos, eran luego cintas de radiocassette. Recuerdo yo de eso. Claro, sí, nosotros teníamos una colección pues, más grande que todo esto de cintas de radiocassette que se prestaban. Hasta que llegan los primeros correos electrónicos, pues si el correo electrónico empieza a difundirse en España en los años 90, pues en el 91 ya estaba la UNED con el correo electrónico. Tengo yo una anécdota muy graciosa que cuento de vez en cuando. El primer correo electrónico que yo tengo, como profesor tutor, a mi director de tesis le mando un correo electrónico, pues medio folio, escrito en el asunto. Yo no sabía que... en el asunto, ahí metiste todo. Y claro, asunto, pues. Le pongo ahí. Eso se cortaría, supongo, porque no admitiría más que un número de caracteres y me contesta mi director de tesis. Bien, Pedro, más o menos me he enterado, pero mira, la próxima vez el asunto pones el título y lo demás tienes abajo. Lo desarrolla. Para escribir todo lo que quieras. Eso, claro, pero la inexperiencia. Después hemos aprendido mucho, por supuesto. Y ahí nace. Y hoy día... De entonces a hoy día, que fíjate, el año pasado con la maldita pandemia nos hizo a todas las universidades migrar rápidamente a solamente online. Claro, nosotros tenemos un modelo semipresencial, es decir, para mí es importante un centro asociado. Los centros asociados para mí son el alma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es verdad que los profesores están en Madrid, que las facultades están en Madrid, pero sin los centros asociados esta universidad sería una universidad online sin futuro. Aquí... Y de poco calado, exactamente. Claro. Aquí este contacto semanal con nuestros alumnos, este contacto de los exámenes presencial con ellos, es, yo creo, que nuestra razón de ser. De pronto, de un día a otro, pum, nos cierran, migramos. En 3 días migramos todas las clases online, todas las clases, rápidamente. Es verdad que éramos la mejor preparada, la universidad mejor preparada para hacer eso, porque ya teníamos una parte online. Cada tutor ya tenía un espacio para dar las clases online. Entonces fue una catarsis en eso. La primera semana, te hablo de memoria, tuvimos sobre 100 tutorías posibles, 80 se dieron, 80 y tantas. La segunda semana 100. Otros tardaron un tiempo. De hecho, algunos compañeros me llaman diciendo, oye, me están pidiendo nuestra plataforma los de la Universidad del Territorio, en Baleares, pasó. Y digo, llama al centro tecnológico, porque vamos, nosotros la ofrecimos a los demás compañeros. Pero yo creo que en este momento es donde debe
ponerse en valor la solidaridad entre compañeros de profesión y entre compañeros de distintos territorios. ¿Y cuál es el perfil, Pedro, tú como director, de alumno o alumna, que a lo mejor no son los mismos perfiles, de quien viene a estudiar aquí, a Valdepeñas, sin ir más lejos? Nosotros teníamos un perfil bastante definido, y digo teníamos porque ha cambiado y esta crisis lo está cambiando un poco más. Tenemos el perfil del alumno o alumna, del estudiante de alrededor 25, 30 años, 35, que no podía estudiar cuando le tocaba y que hoy decide sacrificarse y simultanear responsabilidades familiares o laborales con los estudios. Ese es un perfil clásico de la UNED. Dentro de ese perfil hay un segmento no desdeñable de jubilados. Es decir, ahora voy a estudiar. Me consta. Ahora voy a estudiar. Funcionarios. Sí. Que a lo mejor terminan su función. Y gente que dice, bueno, a mí yo me cruzaba con un profesor de primaria, jubilado, hace muy poco por el pasillo. Digo, ¿qué haces? Dice, me he matriculado. Dice, sí, es que me gusta mucho leer. Dice, ya que leo, pues voy a sacarme otro título. Digo, ¿para qué? Dice, para nada, para colgarlo, pero y eso es, para mí también es una satisfacción. Y te decía que ha nacido un nuevo perfil, es el perfil del chica de 18 años. Termina sus estudios en eso, hace su selectividad y opta por la UNED. Esto nos ha traído un número de estudiantes que ante el miedo al virus, ante el miedo a desplazarse a Madrid, ante el miedo a la incertidumbre, eso se ha matriculado en la universidad. Por eso he dicho que este curso hemos crecido un 20 y algo % de alumnado. Tenemos que trabajar por mantenerlos, porque estos, cuando el virus desaparezca, pues muchos dirán, ahora sí me voy a Madrid, o ahora sí me voy a Granada. Bueno, ya están acoplados y les va bien. Exactamente. Lucharemos por darle un buen servicio para que se queden con nosotros. Exactamente. Bueno, pues para ir concluyendo, Pedro, que estamos muy a gusto contigo, pero tampoco queremos que se demore mucho el asunto y sobre todo tus obligaciones. ¿Qué tipo de lectura te gusta? ¿Qué lectura me gusta? Si te da tiempo. Sí, porque mira, un libro es como un buen amigo. Nunca te decepciona, ¿no? Está ahí esperándote. Un buen amigo, si te tiras un mes sin llamarlo, no se preocupa. Al mes lo llamas y... Igual. Como ayer, ¿verdad que sí? Pues un libro es igual, ¿no? Entonces hay veces que el libro se queda ahí encima... Me limpia un poco el polvo y tengo que leer, pero siempre tienes que volver a los libros. A mí me gusta muchísimo la literatura sudamericana de la época de García Márquez y esta gente, me encanta. Y últimamente me he refugiado mucho en novela policíaca, pero cierta novela policíaca, Vázquez Montalbán, volver a leer a Vázquez Montalbán. He leído hace muy poco las obras completas porque me las regalaron en la reedición, así que he releído las obras completas de Pavón, de Plinio. Sí, de Plinio. Es interesantísimo, sobre todo a la gente que tenga nuestra edad, le recomiendo la lectura de Plinio. Y alguna serie en televisión. Sí, porque es súper interesantísimo. Hay autores extranjeros que se hicieron, no sé, había, ¿cómo se llama?, una trilogía de películas de un tal Larsson, ¿cómo se llamaba esa trilogía?, que hicieron las películas y eran basadas en unas novelas de Larsson, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues ahí descubrimos una serie de autores eslavos, o de Escandinavia, mejor dicho, que entre ellos destaca Henning Mankell. Henning Mankell es un autor de novela policíaca de primerísimo orden, otro nivel. Entonces, me relaja mucho leer eso. Luego hay los españoles de última, que estuvo aquí en Valdepeñas, uno de ellos presentando un libro en la biblioteca municipal, que tiene, me acuerdo, fíjate, Domingo Miras, creo que se llama el autor, y el personaje es Leo Caldas, muy divertido. Y bueno, está muy bien porque es una literatura más relajada y de vez en cuando pues vuelves a García Márquez. Para mí García Márquez es el padre de la novela fantástica. El número uno. ¿Y en cuanto a música? En música tengo gustos muy eclépticos. Todo lo que no sea reggaetón y esas cosas me gusta casi todo. En una época... Digamos que todo lo que se entiende.
Sí, es verdad, porque hay épocas que me da por escuchar flamenco, no soy entendido flamenco, Ya, pero de vez en cuando a solas y tal. te relaja. Sí. Me encantan los cantautores de eso, será la nostalgia. Me encanta oír cantar a Paco Ibáñez, que mucha gente no sabrá quién es, No. o a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que cantaba muy bien. Luego tenemos gente mucho más actual, tenemos al Sabina, que es un señor que, como dice él, si ese hombre hubiera sabido cantar, seguramente no hubiera triunfado, porque está Claro. sencillamente en su voz esa... Hubiera pasado desapercibido. Serrat, tal. Me gusta muchísimo la música de los 70, 80, con bandas como la Creedence y como los Beatles y como toda esta gente. Entonces voy picoteando, no soy hombre. Fíjate, yo me puedo emocionar con un aria de Verdi, pero no me trago la ópera completa. Soy píldoras pequeñas. ¿Y aficiones? Aficiones, la afición, para mí, la afición que tengo reservada para cuando dentro de unos años me jubile, es el teatro. Claro. Es el teatro, pero el teatro te exige muchísimo. Yo, cuando era joven, fundamos un grupo de teatro, hicimos un grupo de teatro que se llamaba Dacrion. Sí, que tal. recuerdo perfectamente. Y tuvimos ahí 7, 8, 9 años que hacíamos una obra o dos al año, y yo era muy feliz, pero claro, es que es muy sacrificado, ¿eh? Porque todos trabajábamos y todos era a las 8, 9 de la noche empezar a ensayar. Y es que si lo quieres hacer bien hay que ensayar y hay que echarles horas. Por eso los grupos de teatro aficionados pues o se nutren de gente muy joven que vaya empezando, o tal. Solamente Trascacho permanece, pero también, como conocerás, ha tenido sus esos, porque cuando los de nuestra edad se empiezan a acomodar, si no hay savia nueva, es muy difícil. A mí el teatro me enamora. Hacer teatro. Eso te lleva, además, tiene un problema. Cuando empiezas y aprendes un poco y estudias y aprendes un poco, que el teatro, ver teatro, te vuelves demasiado sibarita. Yo he ido en Madrid, he pagado mi entrada y a mitad de la función digo, nos vamos, Isabel, que no me está aportando nada. Y me he salido, porque exiges, o sea, ves el ese. Ahora, cuando ves una obra de teatro de verdad, por un señor o una señora ahí, entonces yo creo que lo disfrutas más que los otros. Tiene su... Y ya finalmente, ¿tu familia política sí son de Valdepeñas? ¿Tu esposa Isabel y tus suegros? Sí, mira, mi mujer es de Valdepeñas, su madre, que en paz descanse, Juani, que para mí es como una segunda madre, fue como una segunda madre, era de Valdepeñas, y Pepe, que también falleció, eran de Valdepeñas. Yo siempre he dicho que yo no he tenido suegros, yo he tenido muchísima suerte con los padres de Isabel. Los he querido mucho. Juani ha vivido con nosotros, murió igual que mi madre con la enfermedad cruel y repugnante que es el Alzheimer. Me emociona un poco, pero murió hace poco. Y la verdad es que cuando tú tienes una persona que te quiere, y que realmente no se mete en tu vida y simplemente te ayuda lo que puede, como han sido Pepe y Juani, la palabra suegro y suegra, que tiene un aspecto despectivo, para mí no era la adecuada, era como papá y mamá. Exactamente. Sí, la verdad que eran gente maravillosa. Muy bien, pues Pedro Jesús Sánchez Muñoz, encantador de haber compartido con los telespectadores y contigo este capítulo de Perfiles Valdepeñeros, en ese libro que hablábamos al principio. Ya queda únicamente pues dirigirte a la cámara por si deseas añadir alguna cosa más. Pues nada, darles las gracias, decirles que la UNED es su casa y que estamos aquí a todas horas del día, de lunes a viernes, con las puertas abiertas para cualquier colaboración, no solo para lo que realmente somos, pues somos una universidad y nuestra función principal es la docencia, sino para cualquier cosa que se les brinde, cualquier proyecto. Si podemos ayudar, ayudaremos, porque tenemos la vocación de servicio público, pero servicio público con mayúsculas, que yo creo que es lo que debe ser el hilo conductor de cualquier universidad. Gracias. Pues gracias, insisto, nuestro agradecimiento, nuestro afecto y nuestro compromiso con esta casa, con este centro, siempre lo vais a tener.
Aquí concluye este nuevo capítulo, Perfiles Valdepeñeros.